Hola a todos, buenas noches. María, gracias, porfa. Este evento es un evento que a nosotros en República nos genera muchas emociones, porque es un tema muy delicado, muy importante, y sobre todo cuando uno tiene 3 hijas, como yo, se vuelve personal. Y de todos los temas que tocamos hoy, y que estamos tocando hoy, y que les pido perdón que se nos alargó, porque era demasiado el contenido y todavía tuvimos que cortar, pues yo tengo el privilegio que me dieron la opción de escoger qué tema tocar. Y podía ser temas de talento, temas de tecnología, que no sé mucho de eso, temas de business plan, o sea, temas de emprendimiento, de financiamiento, que me encanta, pero hay un tema que todos los emprendedores y todas las personas, pero sobre todo cuando uno quiere ser emprendedor, hay un tema que generalmente se toca poco, que es la resiliencia. Y la resiliencia para mí es probablemente la característica más importante de cualquier emprendedor. Porque cualquier emprendedor que no haya fracasado 2 o 3 veces antes de ser exitoso, no fue emprendedor. Y todos creemos que el fracaso que estamos teniendo fue el más complicado de nuestra vida. Y todos creemos que la vida es injusta por lo que nos está pasando a nosotros. Y todos creemos que nuestros problemas son los más grandes. Hay una frase católica que dice: mete la cruz a ver quién tiene la cruz más grande. Yo lo transmito más a un tema de perspectiva. Cuando uno tiene la capacidad de ponerse en perspectiva, uno se da cuenta que no necesariamente su problema es el más grande. Y este año, a María la conozco ya de hace varios años, pero este año tuve el honor, el privilegio, la lección de vida de escuchar una historia que le pedí, le rogué a María que la contara hoy públicamente. No es la historia que todos creen que sí, es una mujer que fundó la red de empresarios de indígenas, que ha atendido a más de 4.500 emprendedoras, que es presidenta de CACIF Mujer, que es, además de ser mujer, de ser indígena, de ser un tractor trabajando y empujando y llevando bienestar. No es esa historia. Esa historia es la punta del iceberg. Esa historia, María, gracias. Gracias por haberme aceptado. Estoy muy nervioso porque el tema es muy complicado. Pero yo quiero que sepamos, porque yo quiero que esto quede grabado, porque quiero que lo vean mis hijas, quiero que lo vean mis hijos, quiero que lo veamos todos los seres humanos. Como les repito, para ponerlos en perspectiva, María fundó, ¿hace cuánto, María, fundaste? Primero, gracias y bienvenida. En el 2009. 2009, hace 15 años, fundó la red de empresarios indígenas, hoy atendiendo a más de 4.500 empresarios indígenas. Aquí tenemos a varios de su red. Y estoy seguro que con alianzas como las de Marcos Antil van a poder llevar y ser esos emprendimientos escalables que todos queremos y que el país tanto necesita. Pero la historia de María no empieza ahí. Yo te pediría, María, que respires profundo. Les pido a todos que saquen sus Kleenex y que nos cuentes un poquito rápidamente, al nivel que tú quieras contar, cuál es esa historia de María Toyuk que nadie sabe. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Yo pido permiso al espacio y a la energía de cada uno de ustedes, porque serán testigos de una historia contada por primera vez en público. Y efectivamente fue difícil tomar la decisión de contarla, pero entiendo también que uno como ser humano es un instrumento que puede inspirar, que puede ayudar y que puede provocar
de alguna manera que el ser humano se valore un poco más a sí mismo y sobre todo regresar a esa sensibilidad que la tecnología nos está impidiendo, el sentir, el vivir, el darse un abrazo, el regresar a esa parte de la humanidad. Y si es posible, tal vez que lo guarden y lo reflexionen para ustedes mismos, por qué ustedes están aquí y por qué tengo la oportunidad de compartir con todos. En términos generales, nací en una familia muy humilde, en condiciones de pobreza, y como ya lo han relatado, pues también mi edad refleja que crecí en un contexto de conflicto armado interno y en el que mi familia tuvo una presencia política muy importante en la defensa de derechos, en la promoción de derechos y en promover que las condiciones para este país fueran diferentes a la que nosotros crecimos. Crecí en la familia, 3 hermanos mayores se habían ido del pueblo precisamente por el conflicto. Yo me quedé en casa junto con mis 3 hermanos más pequeños y empecé a trabajar precisamente por las condiciones de pobreza a los 6 años. Inicié primero ganando 5 centavos, cuidando niños y posteriormente pues empecé a trabajar en un trabajo formal ganando 25 centavos al mes. ¿Qué edad tenías, perdón? 6 años. Cuidando niños. Y en ese proceso creo que fue la etapa más difícil y a la que pues me han pedido compartir. 9 años de abuso, de violencia, de golpes, en el que tuve que aprender a golpes, a limpiar, a tener nítida la ropa, a lavar, a planchar, que por cierto no me gusta. Pero fueron 9 años los más difíciles de mi vida. En ese periodo de tiempo pensé en quitarme la vida, pensé también en no seguir, pero mi mamá, mis hermanos estaban muriendo de hambre en mi casa porque mi papá había sido secuestrado por el ejército y había perdido sobrinos, cuñadas. Entonces era muy complicado. Y uno a esa edad quisiera tener toda la red de apoyo que hoy existe, pero en esa ocasión no había nadie. Y uno quisiera decir, me voy a salir del trabajo, renuncio porque ya no aguanto y me voy, pero no era posible. Y tenías como condición, o en ese entonces yo tenía como condición o trabajar o morirnos de hambre toda la familia. Y eso yo no me podía dar el lujo. Intenté, lo hablé, acudí a apoyo emocional, psicológico, psiquiátrico, pero creo que al final la decisión es de uno. Cuando ya no hay fuerzas, no hay condiciones, no hay nada, tienes solo 2 cosas a las cuales puedes optar. Quedarte tirado, morir de tristeza, quitarse la vida inclusive, o abrazar a la madre tierra porque ya no hay fondo hacia dónde ir, levantar la cabeza y seguir adelante.
Y eso es lo que yo hice. Me levanté. Y por el otro lado, creo que hay elementos muy complicados en la vida, digamos, de lucha, de esfuerzo. Y hay un elemento central en ese sentido de decir, pueden haber tomado mi mente, mi cuerpo, me habrán herido, tendré cicatrices, por cierto, las tengo. Pero hay algo que no le pertenece a nadie y es mi alma, lo que soy yo, lo que yo quiero entregar. Y con esa me quedé. Y nadie más ha tenido control sobre esa parte. No es fácil tampoco poder uno decir, cierro los ojos, no ha pasado nada y sigo adelante. Por supuesto que no ha sido fácil. He llorado. Lloré muchos años y sigo llorando de vez en cuando. Pero también entiendo, y de hecho, por un tiempo viví con mi hija mayor como madre soltera, porque su papá no tuvo la capacidad de entender esa historia pasada. Pero también comprendí que cuando el nivel de capacidad de intelectualidad y de control de emociones de la pareja a quien uno tiene, como es mi esposo actual, también sé que se puede salir adelante. Derivado y las consecuencias que tuve en esa etapa, me habían diagnosticado médicamente que yo no podía ser madre por el nivel de daño sufrido. Pero tengo 4 hijos. Y tuve la capacidad de poder manejar mis emociones y de poder controlar mi propio cuerpo. Y yo le decía a mi matriz, yo quiero ser madre. Y tengo 4 hijos. Y así cada etapa que fui viviendo, y quizás aquí aterrizar, vengo también de una familia muy luchadora, como el de mi madre, el de mi papá, con quien yo crecí, recibí toda la educación espiritual y el acompañamiento que necesité. Así que perder a mi papá fue una de las cosas más difíciles que yo he podido afrontar. Sin embargo, también aprendí que uno tiene una misión que cumplir. Y después de acompañar y de leer 700 casos de violencia contra la mujer y darme cuenta que uno no es el único, ¿verdad? Sino que hay tantas historias y yo sé que muchos de los que han pasado en una historia similar que la mía todavía necesitan apoyo y sé que hay muchas, ojalá no lo hubiera, pero sé que hay muchas personas que atraviesan esas dificultades. Y por otro lado, creo que quizás uno de los elementos que tengo, y tal vez ya regresando más hacia el tiempo presente, imagínense una familia en el tema de derechos humanos, afectada por el conflicto armado, viviendo las consecuencias de los daños físicos, emocionales, que uno no se puede imaginar. Mi historia fue uno de los fundamentos de la memoria histórica de lo que vivió nuestro país. Creo que también ha sido importante decir, yo sé que no soy la única que lo ha vivido y hay que apoyar a otros. Y una condición o sí que ayuda y que condiciona es la parte económica. Si no tenemos los recursos, es difícil salir adelante.
Y de veras, después de haber leído esos 700 casos de violencia contra la mujer, me enfoqué a crear el modelo de desarrollo territorial en comunidades indígenas. La compartí con otros hermanos y hermanas mayas y por eso es que la estamos implementando, porque creo en que tal vez no es la única solución, pero creo que es una de las soluciones más importantes el que hagamos realidad nuestros sueños y que a partir de productos y servicios que brindamos hacia los seres humanos, considero que podemos salir adelante. No sé si respondo a la inquietud, Rodrigo. María, gracias. Y te digo gracias porque yo creo que esa perspectiva, lo que yo espero que hayas generado hoy acá, es que todos tengamos la humildad de ponernos en perspectiva. Y sobre todo para mí, el mensaje aquí a los emprendedores y emprendedoras que están hoy en el salón es: no hay problema lo suficientemente grande que lo impida a uno, como tú dices, porque al final es esa alma, es esa dignidad, es esa fuerza interna que es el que te da la fuerza para atravesar la tormenta. Y todos tenemos tormentas, pero la tuya es probablemente de las tormentas más difíciles que yo he escuchado en mi vida. Y creo que es importantísimo que entendamos y que lo pongamos esto en positivo. Yo no invité a María aquí para que le tengamos ni lástima. Ella lo último que acepta en este mundo, María, es la lástima. Ni para meter una nota negativa, sobre todo después de las charlas de Mónica, de Andreina y de Marcos. No, al revés. Yo lo que buscábamos hoy acá es que entendiéramos la importancia de la resiliencia y que María ha hecho lo que ha hecho después de haber pasado esos 9 años que no puedo ni entender lo que pudo haber vivido María en esos 9 años. Y yo, ¿verdad? Si nos vamos digamos, al típico conflicto político, ¿verdad? Yo le decía a María, cuando me cuenta la historia, le decía, es que yo te entendería. Para mí ya sería exageradamente admirable que María fuera neutral, pero es que ni siquiera es neutral. María es positiva, es un agente de cambio positivo que además de crió 4 hijos y a un esposo, también lo creaste, me imagino, porque al final es parte de... y María, y tal vez eso quisiera que nos digas, o sea, cómo María le da esa vuelta y se vuelve esta María que hoy pues eres un faro de luz, una tonelada de energía para más de 4.500 emprendedoras. Y que, como te digo, que con alianzas como las de Marcos vas a poder realmente generar empleos y generar riqueza y generar ese bienestar que tanto necesita el país. Bueno, yo creo que uno lo que quisiera hacer como ser humano es poder apoyar los cambios estructurales que han afectado por cientos de años nuestro país y las condiciones que obligan, a los guatemaltecos a migrar porque no encuentran o las oportunidades en Guatemala son más difíciles para unos y otros. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que aprovechar todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando yo veía cada historia de las que fui leyendo en las sentencias, veía que había un denominador común y es el ingreso del por qué toleramos la violencia, por qué toleramos
de alguna manera los daños emocionales, psicológicos, mujeres que han tenido que aceptar condiciones denigrantes para poder salir, esa realidad la tenemos que cambiar. Y creo, y el compartir esta historia con ustedes, como bien lo decía Rodrigo, no es para que después, pobrecita María, porque no es lo que espero. Yo espero generar en ustedes conciencia para saber que aún así, aunque estemos en condiciones difíciles, que tal vez ya no tenemos esperanza, no tenemos recursos, o si tenemos toda esa lista de brechas que enfrenta Guatemala, a pesar de eso podemos salir adelante. ¿Qué me motiva todos los días? Escuchar las experiencias de las mujeres empresarias que aún con esas barreras terribles de desnutrición, de violencia, de que no hay recursos, es chilero escuchar todas las ofertas financieras que hay, pero no llegan. Pero aún a pesar de eso, con esos 5, 10 quetzales, las multiplican y la convierten en negocio y oportunidad. Y yo creo que esa parte no la tenemos que olvidar. Cada uno de ustedes, quienes me están escuchando, hombres y mujeres, tenemos talento, tenemos capacidad, tenemos conocimiento, arte, y este país puede salir adelante, pero necesitamos establecer alianza y acuerdos comunes que nos permitan avanzar y desarrollar esas capacidades. Yo sueño que los hijos de mis hijos o los nietos de mis nietos puedan tener una oportunidad diferente a la mía. Y por eso estoy trabajando en el emprendimiento y la empresarialidad indígena, porque creo que es un sector altamente vulnerable, al igual que las mujeres, pero también sí sueño con una esperanza de una Guatemala diferente, y sobre todo creo que yo les dejaría como herramientas que a mí me han servido. Cuando tengo que desahogarme y llorar, lloro, porque es una forma de desahogar lo que uno tiene. Y cuando yo necesito el apoyo de alguien, menos mal que tengo un esposo que me brinda su hombro todos los días. Y tengo unos hijos que conocen mi historia y que sé que no la van a repetir. Pero también creo muy importante en que uno crea en sí mismo. Nadie más tiene el derecho de quitarnos nada. No debemos de ser víctimas. Al contrario, tenemos que reforzar esa fuerza que tenemos y decir que yo tengo la capacidad de levantarme y de salir adelante, aún con esas limitaciones. Y cuando necesitemos apoyo, busquémosla. Para eso hay coach, para eso hay tecnología, para eso hay recursos a nuestra disposición que podemos hacer uso de ella. Pero si alguno está en alguna circunstancia similar a una historia como la mía, o se siente identificado con una historia como la mía, no se queden ahí, no vale la pena. Necesitamos triunfar, sentirnos útiles, ser esos instrumentos para el cambio social, político, económico que necesita este país. Y por sobre todo, que ese producto, que ese servicio sirva para que tengamos una humanidad más consciente de la realidad. Que no nos olvidemos de esa realidad que están en esas comunidades indígenas, rurales,
limitadas a muchos recursos y en donde necesitamos impulsar políticas que cambien esas realidades. Y creo que eso es un aspecto que todos los que estamos aquí podemos apoyar. Yo solo quisiera, pues tal vez finalizar diciéndoles que yo realmente valoro el hecho que me estén escuchando, que valoro enormemente que mañana, cuando ustedes vean a una persona que lo necesita, puedan decirle que puede levantarse, que no se quede ahí, porque no estamos ajenos a realidades como estas. Y que lo más importante es creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Tal vez nadie nos va a decir felicitaciones, qué bueno que lo hiciste. O a lo mejor nadie nos va a decir ánimo. Al contrario, ¿por qué hiciste ese emprendimiento? No te genera ningún futuro y nos desaniman, no importa. Pero nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Y yo sí creo que indígenas, no indígenas, empresas pequeñas y empresas grandes, podemos generar ese cambio que necesita el país para que otros no estén en las circunstancias que hoy estamos viviendo. Los pueblos mayas en el pasado crearon grandes ciudades, grandes arquitecturas. Hoy el legado de esta generación y de esta humanidad es dejar condiciones favorables para las generaciones futuras, para nuestras nietas y nuestros nietos. Muchas gracias por escucharme y que lo que aquí haya ocurrido hayan podido escuchar, solo sirva de inspiración para seguir adelante.